La luz de la mañana se colaba por las cortinas mal cerradas, creando patrones extraños en la pared beige. Bethany Nightingale se estiró y, sin pensar, pasó la mano por la almohada de al lado, fría y vacía. Silas, como siempre, se había ido antes que ella. Después de 10 años de vida en común, se había acostumbrado a despertarse sola, con el monótono tic-tac del reloj y el ruido lejano de los coches que pasaban. Se levantó, se puso la bata y fue descalza a la cocina. Tomó un sorbo del café de ayer, frunció el ceño por el amargor, pero se lo bebió hasta el fondo. Su mirada se posó en el calendario, donde había una nota escrita con rotulador rojo. Llamar a Helen, su suegra. La relación con ella siempre había sido tensa, pero últimamente tenían que comunicarse más a menudo, ya que se acercaba su boda. Bethany suspiró y se frotó las sienes. El ruido en su cabeza no había desaparecido desde por la mañana. Encendió la radio y empezó a cortar verduras para la comida cuando sonó el teléfono. Al ver el nombre de su suegra en la pantalla, se quedó paralizada por un momento, pero finalmente respondió. Buenos días, Helen. Buenos, si se les puede llamar así. La voz de su suegra sonaba ligeramente irritada. ¿Has hablado con Silas sobre la boda? Bethany apretó los labios. Las conversaciones sobre la próxima boda de Helen con Walter Pratt, un jubilado cuya fortuna era objeto de constantes rumores en su pequeña Hopkinsville, se habían convertido últimamente en un auténtico campo minado. No, aún no he tenido oportunidad, mintió. En realidad había intentado sacar el tema varias veces, pero Silas siempre cambiaba de conversación o se marchaba dando un portazo. Bethany, la boda es dentro de 3 semanas. ¿Entiendes que necesito saber el número exacto de invitados? Helen suspiró. Solo dile que me gustaría mucho que vinierais los dos. Por supuesto, Helen. Hoy hablaré con él. Después de la conversación, Bethany se miró en el espejo sobre el lavabo. Sus ojos, que antes eran de un azul brillante, ahora parecían apagados. Y a los 34 años ya le habían salido las primeras arrugas. Intentó recordar cuándo fue la última vez que se sintió realmente feliz. Quizás al principio de su relación, cuando Silas era atento y cariñoso. Cuando la miraba como si fuera la única mujer en el mundo. Ahora todo había cambiado. Poco a poco, tan imperceptiblemente, que no podía decir con exactitud cuándo había sucedido. Bethany recordó cómo, 3 años atrás, Silas había revisado su teléfono por primera vez, supuestamente en busca del número de un conocido común. Cómo, 2 años atrás, había insistido en que dejara su trabajo fijo en el parque municipal y se empleara en el vivero de su amigo, donde era más seguro y había menos hombres extraños. Cómo, apenas un mes atrás, había montado una escena porque, en su opinión, ella había llevado un vestido demasiado escotado al cumpleaños de un compañero de trabajo. Bethany sacudió la cabeza para alejar los pensamientos desagradables y se dirigió al vivero. Trabajar con plantas siempre la había tranquilizado. Allí, entre el verde y las flores, se sentía libre. El diseño paisajístico era su pasión desde sus tiempos de estudiante. Ahora estaba trabajando en un proyecto para la nueva biblioteca municipal, y esa tarea acaparó toda su atención durante varias horas. «Oye, Betty, tienes una llamada», la llamó Ruth, una mujer mayor que trabajaba en la caja. Bethany se limpió la tierra de las manos y cogió el teléfono. «Bethany, soy papá». La voz de Edgar Nightingale sonaba alegre, como siempre. «¿Cómo estás, cariño?» «Todo bien, papá. Estoy trabajando en un nuevo proyecto. Oye, quería preguntarte si Silas y tú vendréis a comer el domingo. Prepararé tu asado favorito». Edgar Nightingale, a sus 67 años, estaba lleno de energía. Tras la muerte de su esposa un año atrás, había aprendido a cocinar y ahora invitaba regularmente a su hija y a su yerno a comer, aunque su relación con este último no había sido buena desde el principio. «Por supuesto que iremos», respondió Bethany, preparándose mentalmente para las posibles objeciones de Silas. Por la noche, cuando regresó a casa, Silas ya estaba allí. Estaba sentado frente al televisor, bebiendo cerveza. Tenía el pelo oscuro despeinado, como si se lo hubiera mesado muchas veces con la mano, lo que era un claro indicio de que había tenido un día difícil. «Hola», comenzó Bethany con cautela. «¿Qué tal el día?» Silas se volvió hacia ella y ella notó las arrugas de tensión alrededor de sus ojos. «Mal. El nuevo sistema que están implementando es una mierda.
Además, he oído que Pratt quiere comprar acciones de nuestra empresa. Bethany se quedó paralizada. Walter Pratt, el futuro marido de Helen, no solo era un jubilado rico, sino también un antiguo empresario con amplios contactos. El hecho de que estuviera interesado en la empresa de telecomunicaciones en la que trabajaba Silas podía significar cambios. Quizás sea para mejor, sugirió ella con cautela. Silas resopló. ¿Para mejor? Ese viejo se casa con mi madre solo por el estatus. Necesita a una antigua profesora con una reputación impecable para darse un aire de respetabilidad. Y ahora también se ha metido en mi trabajo. Bethany se mordió el labio. Sabía que Silas siempre había sido sensible a las cuestiones de estatus y posición social. Habiendo crecido en la parte menos próspera de Hopkinsville, había pasado toda su vida tratando de demostrar que merecía algo mejor. Su trabajo en la empresa de telecomunicaciones era motivo de orgullo para él, y el hecho de que su madre, una simple profesora, se casara con un hombre influyente le provocaba sentimientos encontrados. Por cierto, Helen ha llamado hoy. Se decidió finalmente Bethany. Quiere saber si vamos a ir a la boda. Silas se volvió bruscamente hacia ella, entrecerrando los ojos. Ya te lo he dicho. No, no voy a sentarme allí y sonreír mientras veo cómo mi madre se vende. Silas, es su elección. ¿Y si realmente lo ama? Bethany se esforzó porque su voz sonara tranquila. ¿Amar? Rió con amargura. Bethany, no seas ingenua. Solo se conocen desde hace 6 meses. Ella ama su dinero y su estatus, nada más. Bethany pensó en Helen. A pesar de la tensión en su relación, no podía evitar respetar a esa mujer. Tras la muerte de su marido, Helen crió sola a Silas, trabajando en 2 empleos. Siempre había sido estricta, pero justa. Y si ahora, a los 61 años, había decidido volver a casarse, ¿no merecía su apoyo? Creo que deberíamos ir, dijo Bethany con firmeza. Es un día importante para tu madre y se notará nuestra ausencia. Me da igual lo que se note, respondió Silas con brusquedad, pero luego, al ver la expresión de Bethany, se suavizó un poco. Escucha, lo pensaré, ¿vale? Ahora no es el mejor momento para hablar de ello. Bethany asintió con la cabeza, decidida a no presionarlo. Sabía que si lo presionaba demasiado, solo se reafirmaría en su decisión. Ah, sí, otra cosa, añadió mientras servía la cena. Papá nos invita a comer el domingo. Silas frunció el ceño. Este domingo tengo una reunión con mis compañeros de trabajo. ¿En serio? No me lo habías dicho. Bethany intentó que su voz sonara neutra. Me acabo de enterar. Él se encogió de hombros. Dile a tu padre que la próxima vez. Bethany sabía que era mentira. Silas simplemente no quería ir. Nunca se había llevado bien con su padre. Edgar era un hombre directo y no ocultaba su descontento con la forma en que su yerno trataba a su hija. Su último encuentro terminó con un silencio tenso después de que Edgar comentara que Bethany había adelgazado y parecía cansada. Está bien, se lo diré. Bethany sintió una punzada de decepción. Esperaba que la cena familiar pudiera distraerlos de la tensión constante relacionada con la boda de Helen. Después de cenar, se quedaron en silencio viendo la televisión. Antes solían pasar las tardes conversando o jugando a juegos de mesa. Ahora, su comunicación se reducía a discutir cuestiones cotidianas y a salir en contadas ocasiones. A la mañana siguiente, mientras Bethany preparaba el desayuno, Silas le preguntó de improviso, ¿Ya has comprado el vestido para la boda? Ella lo miró sorprendida. Number pensaba que no querías ir. Sigo sin querer ir, dijo él, mientras bebía un sorbo de café. Pero si tengo que ir, no quiero que te pongas algo inapropiado. Bethany sintió que se le subían los colores a las mejillas. ¿A qué te refieres con inapropiado? Ya sabes a qué me refiero, dijo Silas, mirándola con aire crítico. Algo demasiado llamativo o escotado. Allí estarán todos esos nuevos conocidos de Pratt, los empresarios y sus esposas. No quiero que piensen... ¿Qué van a pensar, Silas? Lo interrumpió Bethany, sintiendo cómo la ira crecía en su interior. Que no puedo controlar a mi mujer, respondió él con irritación. O que te vistes como... No terminó la frase, pero Bethany entendió perfectamente lo que quería decir. Respiró hondo, tratando de calmarse.
He sabido elegir mi ropa perfectamente sin tu ayuda durante 34 años, Silas, y estoy segura de que esta vez también lo haré. Él resopló, pero no dijo nada, absorto en su teléfono. Bethany notó cómo sus dedos apretaban el dispositivo con más fuerza mientras desplazaba algo por la pantalla. ¡Maldita sea!, murmuró. ¿Qué pasa? Mi madre ha publicado nuevas fotos con ese anciano. Están en un yate, le dijo mientras le tendía el teléfono. En la foto, Helen Wolf, una mujer elegante con el pelo corto y canoso, sonreía a la cámara junto a un hombre alto con una noble cabellera gris. Parecían felices, y Bethany no pudo evitar fijarse en lo rejuvenecido que estaba el rostro de su suegra. Quedan muy bien juntos, comentó con cautela. Silas le quitó el teléfono. Ni siquiera lo conoce de verdad. 6 meses no son nada, y ahora están organizando esta boda fastuosa, invitando a toda esa gente. Es ridículo. Bethany no dijo nada. Sabía que detrás de la irritación de Silas se escondía algo más. Quizás el resentimiento hacia su madre, que después de tantos años de soledad había decidido de repente empezar una nueva vida. O el miedo a perder su atención, que ahora compartiría con su nuevo marido. Esa misma tarde, Bethany recibió un mensaje de Helen pidiéndole que se reunieran. Tenemos que discutir algunos detalles de la boda. ¿Qué tal mañana durante el almuerzo? Bethany aceptó sin decírselo a Silas, ya que sabía que él se opondría. Al día siguiente se reunieron en una pequeña cafetería a las afueras de Hopkinsville. Helen parecía animada, sus ojos brillaban. Gracias por venir, Bethany, sonrió. ¿Silas no ha cambiado de opinión? Bethany negó con la cabeza. Todavía tiene dudas, pero estoy trabajando en ello. Helen suspiró. Sé que mi hijo puede ser complicado, pero esperaba que pudiera alegrarse por mí. Walter es un buen hombre, Bethany. Me hace sentir viva de nuevo. Bethany vio un sentimiento sincero en los ojos de su suegra y le apretó suavemente la mano. Te creo, Helen, y trataré de convencer a Silas. Cuando Bethany regresó a casa, Silas ya la estaba esperando. Su rostro estaba tenso. ¿Dónde estabas?, preguntó en cuanto ella cruzó el umbral. Almorzando con tu madre, respondió ella con sinceridad. Quería discutir los detalles de la boda. Silas apretó los labios hasta formar una línea fina. Y por supuesto, no consideraste necesario decírmelo. Sabía que te opondrías. Y haces bien, alzó la voz. Te reúnes con ella a mis espaldas. Discutes esta boda absurda. Silas, dijo Bethany con firmeza, no es una boda absurda. Es un día importante para tu madre. Y ella desea mucho que estemos allí. Ya te he dicho que no. Y punto, dijo él, dándose la vuelta y saliendo de la habitación. Bethany se dejó caer en una silla, sintiendo cómo crecía en su interior no solo el cansancio, sino también la determinación. Se dio cuenta de que había llegado el momento de tomar su propia decisión, independientemente de lo que dijera Silas. Al fin y al cabo, ella también tenía derecho a opinar en esta familia. Al menos, así debería ser. Cogió el teléfono y le escribió a Helen. Iré a la boda, con o sin Silas. Al pulsar enviar, sintió un extraño alivio, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Pero enseguida la invadió la inquietud. ¿Cómo reaccionaría Silas cuando se enterara? No tenía ninguna duda de que su suegra le contaría su decisión. Esa noche, Silas estaba especialmente irritable. Se quejaba de la cena que había preparado, de cómo Bethany había doblado sus camisas, incluso del programa que estaba viendo en la televisión. Ella notaba cómo su humor empeoraba cada día a medida que se acercaba la fecha de la boda. No era solo resentimiento o animadversión hacia Walter Pratt. Era algo más profundo, una vieja herida que Bethany no podía comprender ni curar. La mañana del domingo en Hopkinsville amaneció nublada. El cielo estaba cubierto de pesadas nubes grises que prometían lluvia para la tarde. Bethany estaba de pie junto a la ventana, con las manos alrededor de una taza de té caliente, observando cómo el viento doblaba las copas de los árboles. Su estado de ánimo era acorde con el tiempo, inquietante, indefinido. Durante el desayuno, Silas estaba inusualmente callado. Masticaba metódicamente las tostadas, mirando de vez en cuando a su esposa. Algo definitivamente le inquietaba. Me ha llamado mi madre, dijo por fin, mientras bebía un sorbo de café.
Bethany sintió cómo se le tensaban los músculos. Sabía a dónde iba a parar la conversación. «Me ha dicho que vas a venir a la boda», dijo él con un tono de irritación apenas contenida, «independientemente de mi decisión». Bethany respiró hondo, ordenando sus pensamientos. «Sí, así lo he decidido. Helen quiere que los dos asistamos, pero si tú te niegas, iré sola». Silas soltó una breve risa. «Así que ya lo has decidido todo, sin consultarme». «Silas, he intentado hablarlo contigo varias veces, pero o bien lo has ignorado o simplemente has dicho, no». Bethany intentó hablar con calma. «Es un acontecimiento importante para tu madre. Tengo que estar allí». «¿Tienes que estar?», levantó las cejas. «¿A quién le debes algo, Bethany? ¿A mí o a mi madre?». «No se trata de una deuda», replicó ella. «Se trata de respeto y de apoyo». Silas dejó la taza sobre la mesa con brusquedad y algunas gotas de café salpicaron el mantel. «¿Y qué hay del respeto hacia mí? ¿Hacia mis sentimientos? Ya te he dicho que no quiero tener nada que ver con esta boda». Ella se está poniendo en ridículo. «No, Silas, parece feliz». Bethany sintió cómo la ira crecía en su interior. «Y no entiendo por qué te molesta tanto». Se levantó de la mesa, con el rostro desencajado por la ira. «¿No lo entiendes? Bien, déjame explicártelo. Mi madre, que siempre me enseñó a valorar la dignidad y la independencia, de repente decide casarse con un hombre al que apenas conoce, solo porque tiene dinero y contactos. «No sabes por qué se casa con él», objetó Bethany. «Conozco a mi madre mejor que tú», replicó Silas. «Y no voy a sentarme allí y sonreír mientras ella se vende. Y tú tampoco irás». Bethany sintió cómo se le subían los colores a la cara. «No puedes prohibírmelo». «Sí que puedo, y te lo prohíbo», dijo él entrecerrando los ojos. «Si vas, me avergonzarás delante de toda esa gente. Sabrán que mi esposa no respeta mis decisiones». «Mis decisiones también importan, Silas», dijo Bethany levantándose, sintiendo que le temblaban las manos. «No soy de tu propiedad». «No, eres mi esposa», se acercó, inclinándose sobre ella. «Y debes comportarte como tal». «¿Como tal?». Bethany no cedió. «¿Según tu idea de cómo debe comportarse una esposa? ¿Obedeciendo sin rechistar cada una de tus órdenes?». «No tergiverses», respondió Silas. «Solo te pido que me apoyes en esto, como yo te he apoyado muchas veces». Bethany sonrió con amargura. «¿Cuándo, Silas? ¿Cuándo fue la última vez que me apoyaste? ¿Cuándo me obligaste a dejar el trabajo que me encantaba? ¿O cuando me prohibiste hablar con Laura porque está divorciada y me influye mal? ¿O quizá cuando revisaste mi teléfono pensando que estaba durmiendo?». Silas pareció desconcertado por un momento. Luego su rostro adoptó una expresión fría. «¿Lo ves? Por eso no quiero que te vayas. No te controlas. Montarás una escena y todos me mirarán pensando, pobre Silas, no puede controlar a su propia esposa». «¿Te estás escuchando?». Bethany negó con la cabeza. «No te preocupa mi bienestar ni la felicidad de tu madre. Solo te preocupa lo que pensarán los demás». «Sí, me preocupa mi reputación», exclamó Silas. «Y a ti debería preocuparte lo mismo. Somos una familia, Bethany, y no permitiré que me avergüences». «No, Silas», dijo Bethany en voz baja, pero con firmeza. «Iré a esa boda, contigo o sin ti». Silas exhaló bruscamente, como si le hubieran golpeado. Luego dijo lenta y claramente, «Si vas a esa boda en contra de mi voluntad, no te molestes en volver a casa». Con esas palabras, se dio la vuelta y salió de la cocina. Unos minutos más tarde, Bethany oyó cómo se cerraba la puerta de entrada y luego el rugido del motor de su coche. Se dejó caer en una silla, sintiendo que le temblaban las rodillas. En 10 años de matrimonio, Silas nunca la había amenazado con romper la relación. Sí, habían tenido discusiones, pero siempre terminaban reconciliándose, aunque la mayoría de las veces era ella la que tenía que ceder. Pero ahora todo era diferente. Lo veía en sus ojos. Una fría determinación que no dejaba lugar a compromisos. Bethany se pasó la mano por la cara y notó la humedad en las mejillas. Ni siquiera se dio cuenta de cuándo empezó a llorar. De repente la casa le pareció demasiado grande y vacía. Cogió el teléfono y marcó el número de su padre. «¿Bethany?». La voz de Edgar sonaba preocupada. «¿Qué pasa?». «Nada, papá». Intentó que su voz sonara normal.
Solo quería saber si la invitación para comer sigue en pie. Por supuesto, cariño, respondió él. Te espero a las 2. ¿Vendrá Silas también? Bethany tragó saliva. No, tiene una reunión con sus compañeros de trabajo. Entendido. La voz de su padre denotaba escepticismo, pero no hizo más preguntas. Entonces, hasta luego. Colgó y miró el reloj. Faltaban 4 horas para la cena con su padre. ¿Qué podía hacer? Normalmente los fines de semana los pasaba con Silas. Iban de compras, veían películas o visitaban a amigos. Ahora sola, Bethany se dio cuenta de repente de lo mucho que su vida giraba en torno a él y a sus preferencias. Decidió dar un paseo. El aire otoñal era fresco y limpio, y el olor de las hojas caídas le llenaba los pulmones. Bethany deambulaba por las calles conocidas de Hopkinsville, sin prestar mucha atención a dónde iba. La ciudad era pequeña, todos se conocían, y ella respondía con un gesto a los saludos de los transeúntes, esperando que nadie notara sus ojos rojos. Sus pies la llevaron al parque municipal, el lugar donde solía trabajar. Bethany se sentó en un banco junto al estanque y observó a los patos nadando despreocupadamente en el agua oscura. Le encantaba ese trabajo: crear proyectos de jardinería, trabajar con plantas, ver cómo el parque se transformaba gracias a sus esfuerzos, pero hace 3 años, Silas insistió en que renunciara. En ese momento, comenzaron las obras de remodelación en el parque. Aparecieron muchos trabajadores, y Silas decidió que era peligroso. Él le encontró un puesto en el vivero de su amigo. El trabajo era similar, pero con menos responsabilidad y, lo que es más importante, bajo la supervisión de su amigo. Entonces cedió, como cedía casi siempre, por el bien de la paz en la familia, por la tranquilidad, por Silas. Pero ahora, sentada en un banco del parque, de repente vio con claridad el panorama de su matrimonio, la restricción gradual pero constante de su libertad. Al principio eran cosas sin importancia: comentarios sobre su ropa, descontento porque se quedaba hasta tarde con sus amigas. Luego, cosas más serias: revisar su teléfono, exigirle que cambiara de trabajo, prohibirle que se comunicara con algunos amigos, y ahora, esta prohibición categórica de asistir a la boda de su suegra. Silas ni siquiera intentó llegar a un acuerdo. Simplemente le dio un ultimátum: o se sometía o no volvía a casa. Bethany sintió cómo crecía la determinación en su interior. Tenía 34 años. Era una mujer adulta o independiente. ¿Por qué había permitido que la encasillaran así? ¿Cuándo había dejado de defender su derecho a tomar sus propias decisiones? La lluvia comenzó de repente, con grandes gotas que golpeaban las hojas de los árboles y la superficie del estanque. Bethany se levantó y se dirigió a paso rápido hacia la salida del parque. Para cuando llegó a su coche, la lluvia se había convertido en un auténtico aguacero. A las 2 en punto ya estaba en casa de su padre, una pequeña pero acogedora casa de campo a las afueras de la ciudad. Edgar Nightingale abrió la puerta antes de que ella tuviera tiempo de llamar, como si la estuviera esperando junto a la ventana. Bethany sonrió, pero en sus ojos se leía la preocupación. Entra rápido, te vas a mojar. Cruzó el umbral y el familiar olor de la casa, una mezcla de madera, libros y especias, la envolvió, trayéndole una extraña sensación de paz. Edgar abrazó a su hija y ella se detuvo un momento en sus brazos, sintiendo cómo la tensión de las últimas horas se disipaba un poco. «Pasa a la cocina», dijo su padre. «Acabo de terminar de asar la carne». Bethany lo siguió, observando lo poco que había cambiado la casa desde que su madre ya no estaba. Las mismas cortinas que ella había elegido, las mismas fotos en las paredes. Parecía que el tiempo se había detenido allí. «¿Cómo estás?», preguntó Edgar cuando se sentaron a la mesa. «Y no digas bien, porque veo que no es así». Bethany esbozó una débil sonrisa. Su padre siempre la había calado. «Silas y yo hemos tenido una discusión», admitió. «Por la boda de Helen». Edgar frunció el ceño. «¿Sigue oponiéndose?» «Sí», suspiró Bethany. «Y me ha prohibido ir. Dijo que lo avergonzaría si apareciera allí sin él». «¿Avergonzarlo?», Edgar negó con la cabeza. «¿De qué manera? ¿Por apoyar a su madre en un día tan importante para ella?» «Él cree que ella se casa por interés», explicó Bethany, «y que lo traiciono al apoyar esta boda». «Tonterías», replicó Edgar.
Helen es una mujer adulta y tiene derecho a decidir por sí misma con quién se casa. Y Silas se detuvo, conteniendo claramente palabras más duras. Silas debe respetar su decisión, y la tuya también. Bethany bajó la mirada jugando con un trozo de carne en el plato. Me dijo que si iba a la boda, no volviera a casa. Edgar se enderezó bruscamente, con el rostro enrojecido. ¿Qué ha dicho?, exclamó. Bethany, eso ya es demasiado. No tiene derecho a tratarte así. Papá, no, dijo ella con cansancio. Yo me encargo. No, Bethany. Edgar la tomó de la mano. He guardado silencio durante demasiado tiempo. He visto cómo te ha ido aislando poco a poco, cómo controla cada uno de tus pasos. He visto cómo te has vuelto cada vez más callada, más sumisa. Esa no eres tú, Bethany. Siempre has sido fuerte, independiente. No te mereces que te traten así. Bethany sintió un nudo en la garganta. Sabía que su padre tenía razón, pero una parte de ella quería defender a Silas, encontrar excusas para su comportamiento. No siempre es así, replicó débilmente. Es solo que ahora está pasando por un momento difícil en el trabajo. Y esta boda... No lo justifiques, dijo Edgar con firmeza. Pasar por un momento difícil no es motivo para tratarte como a un objeto. Si te quiere, debe respetar tu derecho a tener tu propia opinión. Continuaron la cena en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Entonces Edgar dijo de repente, «Por cierto, quería hablar contigo sobre otro asunto. Estoy revisando el testamento». Bethany levantó la vista, sorprendida. «¿El testamento? Papá, ¿estás bien?» Edgar sonrió. «Estoy sano como un roble, no te preocupes. Es solo que, tras la muerte de tu madre, han cambiado muchas cosas. La empresa está creciendo y quiero asegurarme de que todo se distribuya correctamente». Bethany frunció el ceño. La empresa constructora de su padre, aunque pequeña, era bastante exitosa y les proporcionaba ingresos estables. Pensaba incluir a Silas, continuó Edgar observando atentamente la reacción de su hija, como tu marido, pero después de la conversación de hoy, no estoy seguro de que sea una buena idea. Papá, no tomes decisiones precipitadas por nuestra discusión, dijo Bethany, aunque en su interior se agitaba un extraño sentimiento. No es una decisión precipitada, replicó Edgar. Llevo 10 años observando vuestra relación, y no me gusta lo que veo últimamente. Dejó el tenedor y miró a su hija con seriedad. Bethany, siempre he querido que seas feliz. Cuando te casaste con Silas, esperaba que fuera un buen marido, pero ahora veo que te hace infeliz. Y no voy a fomentar eso, incluyéndolo en mi testamento. Bethany sentía emociones encontradas. Por un lado, la decisión de su padre le parecía justa. Silas realmente no merecía una parte de la empresa que Edgar había construido durante toda su vida. Por otro lado, si Silas se enteraba de esta decisión, solo empeoraría sus problemas. Además, añadió Edgar, quiero asegurarme de que estarás protegida, independientemente de cómo evolucione vuestra relación. Bethany captó en sus palabras una pregunta tácita. ¿Creía ella que su matrimonio duraría? Por la mañana habría respondido sí, sin dudarlo. Pero ahora, tras el ultimátum de Silas, ya no estaba tan segura. Aprecio tu preocupación, papá, dijo en voz baja, pero es tu decisión y no quiero influir en ella. Edgar asintió, aunque en sus ojos se leía la decepción. Claramente esperaba que ella adoptara una postura más firme. Después de comer pasaron al salón. La lluvia se intensificó, convirtiéndose en un auténtico aguacero. Las gotas repiqueteaban en el tejado, creando un agradable ruido de fondo. «Quédate a pasar la noche», propuso Edgar, mirando el mal tiempo por la ventana. «Tu habitación siempre está lista», Bethany se lo pensó. No le apetecía volver a una casa vacía, y era poco probable que Silas regresara hasta última hora de la noche. Cuando se enfadaba, solía quedarse hasta tarde con sus amigos en el bar. «De acuerdo», aceptó. «Gracias, papá». Pasaron la noche hablando del pasado, recordando los tiempos en que Bethany era niña y luego adolescente. Edgar le mostró viejos álbumes de fotos y se rieron de las divertidas instantáneas. Esos recuerdos le devolvieron a Bethany una sensación de despreocupación que había perdido hacía mucho tiempo. A última hora de la noche, ya acostada en su antigua habitación, miró el teléfono. No había llamadas ni mensajes de Silas.
Era algo inusual, ya que normalmente, después de las discusiones, él le escribía para preguntarle dónde estaba y cuándo volvería. Su silencio indicaba lo grave que era su desencuentro. Bethany tardó mucho en conciliar el sueño, repasando mentalmente los acontecimientos del día. Por primera vez en mucho tiempo, se preguntó qué era lo que realmente quería de la vida. ¿Era feliz con Silas? ¿Todavía lo amaba? Y lo más importante, ¿estaba dispuesta a seguir viviendo según sus reglas, renunciando a sus propios deseos y opiniones? El testamento de su padre de repente cobró un nuevo significado. No era solo una cuestión de dinero o propiedades. Era una cuestión de su independencia, de su capacidad para tomar sus propias decisiones. Si Silas fuera excluido del testamento, ella tendría la oportunidad de empezar una nueva vida, si así lo deseaba, sin su control, sin sus prohibiciones. Esta idea la asustaba y al mismo tiempo la animaba. Durante 10 años había construido su vida en torno a este hombre. Se había adaptado a sus exigencias. Había sacrificado sus intereses por su comodidad. ¿Y qué había obtenido a cambio? Ultimátums y amenazas. Por la mañana Bethany se despertó con la cabeza pesada, pero con una clara idea de lo que debía hacer. Bajó a la cocina, donde Edgar ya estaba preparando el desayuno. «Papá», dijo mientras se servía un café, «quiero que excluyas a Silas del testamento». Edgar levantó la vista de la cocina, con una mirada de sorpresa y aprobación. «¿Estás segura?» Bethany asintió. «Por supuesto. Creo que tienes razón. No tiene sentido incluirlo, teniendo en cuenta cómo están nuestras relaciones». Edgar le apretó la mano. «De acuerdo. Llamaré a mi abogado hoy mismo». Después del desayuno, Bethany se dispuso a regresar a casa. En la puerta su padre la abrazó con más fuerza de lo habitual. «Recuerda que, pase lo que pase, esta casa siempre estará abierta para ti», le dijo. «Y si Silas vuelve a amenazarte...» «Lo manejaré, papá», dijo Bethany con seguridad. «No te preocupes». Al regresar a casa, sintió una extraña tranquilidad. Algo había cambiado dentro de ella, como si se hubiera derrumbado el muro que ella misma había construido alrededor de sus verdaderos sentimientos y deseos. Silas estaba en casa. Estaba sentado en la sala de estar, mirando con aire sombrío la televisión. Al oírla entrar, levantó la vista, pero no dijo nada. «Pasé la noche en casa de mi padre», dijo Bethany sin esperar a que él le preguntara. Silas asintió con la cabeza. «Me lo imaginaba». Se quedaron en silencio. La tensión entre ellos era casi palpable. «Sigo pensando ir a la boda de tu madre, Silas», dijo Bethany finalmente. «Lamento que estés en contra, pero es mi decisión». Él se levantó bruscamente, con el rostro desfigurado por la ira. «¿Incluso después de lo que te dije? ¿Aún así vas a avergonzarme?» «No voy a avergonzar a nadie», respondió Bethany con calma. «Solo quiero apoyar a Helen en un día tan importante para ella». «No, solo quieres demostrar que puedes hacer lo contrario de lo que yo quiero», replicó Silas. «Demostrar algo. Lo único que quiero demostrar es que tengo derecho a tener mi propia opinión». Bethany sintió cómo la ira crecía en su interior. «Que no soy de tu propiedad a la que puedes dar órdenes». «Eres mi esposa», exclamó Silas, dando un puñetazo en la mesa. «Y tú estás obligada a apoyarme, no a ir en contra mía». «El apoyo funciona en ambos sentidos, Silas», respondió Bethany. «¿Cuándo fue la última vez que me apoyaste? ¿Mis intereses? ¿Mis deseos?» «Yo te mantengo», comenzó a decir, pero Bethany lo interrumpió. «Yo también trabajo, Silas. Y no se trata de dinero, se trata de respeto, de igualdad, del derecho a tomar mis propias decisiones». Silas dio un paso hacia ella, con el rostro desfigurado por la ira. «Si vas a esa boda, todo habrá terminado entre nosotros. ¿Lo entiendes?» «No bromeo, Bethany». Ella aguantó su mirada sin retroceder. «Si nuestro matrimonio es tan frágil que no puede soportar esta prueba, tal vez realmente debamos reconsiderarlo». Esas palabras, pronunciadas en tono tranquilo, parecieron desconcertar a Silas más que cualquier grito. Retrocedió, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «¿Lo dices en serio?» Su voz se volvió más suave de repente. «¿Estás dispuesta a destruir 10 años de matrimonio por esta ridícula boda?» «No soy yo quien está destruyendo nuestro matrimonio, Silas», dijo Bethany en voz baja.
Eres tú, con tus ultimátums, tu control, tu negativa a verme como una compañera igualitaria. Se dio la vuelta y se dirigió al dormitorio, sintiendo que le temblaban las rodillas. Nunca antes le había hablado tan directamente, ni se había enfrentado a él tan abiertamente. Era aterrador y liberador al mismo tiempo. Más tarde, ese mismo día, sonó el teléfono. Bethany miró la pantalla. Era su padre. «¿Papá? ¿Ha pasado algo?», preguntó ella saliendo al patio trasero para que Silas no oyera la conversación. «Todo va bien, cariño», la tranquilizó Edgar. «He hablado con el abogado. El testamento se modificará esta semana. Silas quedará completamente excluido». Bethany sintió una extraña mezcla de alivio y ansiedad. «Gracias, papá. Creo que es la decisión correcta». «¿Y tú cómo estás?», preguntó Edgar con cautela. «¿Has hablado con él?». «Sí», suspiró Bethany. «No ha cambiado de opinión. Y yo tampoco». «Eres fuerte, Bethany», dijo Edgar. «Siempre lo has sido. No dejes que nadie, ni siquiera tu marido, te quite eso». Después de hablar con su padre, Bethany se quedó en el jardín, observando cómo los últimos rayos del sol teñían el cielo de tonos rosados y dorados. Pensaba en las palabras de su padre, en su decisión, en un futuro que de repente se había vuelto tan incierto. La semana siguiente en casa de los Wolf transcurrió en un silencio opresivo. Bethany y Silas solo se comunicaban cuando era necesario, intercambiando frases cortas sobre cuestiones cotidianas. Dormían en habitaciones separadas. Silas se había mudado al dormitorio de invitados, dando un portazo tras su última conversación. Cada mañana, Bethany se despertaba con un peso en el pecho, esperando que su marido recapacitara, pero los días pasaban y la situación no cambiaba. El jueves, al volver del trabajo, encontró en la mesa de la cocina una bolsa de papel brillante con el logotipo de una tienda de ropa cara. Dentro había un vestido negro de corte sobrio, con cuello alto y mangas largas. Sencillo, elegante, pero nada de su estilo. A la bolsa había una nota escrita con la letra de Silas. «Si decides ir, ponte esto». Bethany sintió cómo se le subían los colores a la cara. Ese gesto no era una reconciliación, sino otro intento de control. Silas no le había pedido su opinión, ni le había preguntado qué le gustaría ponerse. Simplemente había elegido lo que consideraba adecuado. Un vestido discreto y modesto, con el que se perdería entre los invitados. Dobló cuidadosamente el vestido y lo guardó en la bolsa, y se lo llevó al dormitorio. Abrió el armario y sacó otro vestido, de color verde esmeralda, con los hombros al descubierto, que había comprado hacía un año, pero que nunca se había atrevido a ponerse por la desaprobación de Silas. Demasiado llamativo, demasiado escotado. «No es adecuado para una mujer de tu edad», le dijo entonces. Bethany alisó la tela, admirando cómo la luz jugaba sobre la superficie de seda. Ese vestido era perfecto para una boda. Cuando Silas regresó a casa, ella ya había preparado la cena. Se sentaron a la mesa en silencio, evitando mirarse. «He visto el vestido», dijo Bethany finalmente, rompiendo el silencio. Silas levantó la vista y en sus ojos brilló una chispa de esperanza. «¿Y? Gracias, pero ya tengo un vestido para la boda», respondió ella con calma. El rostro de Silas se ensombreció. «¿Cuál?». «Uno verde, con los hombros al descubierto. ¿Recuerdas que lo compré el año pasado?». «¿Ese vulgar?», frunció el ceño. «Bethany, no puedes ponértelo. Es inapropiado». «¿Por qué?». Ella intentó hablar con calma, aunque por dentro estaba furiosa. «Es elegante y bonito. Llama demasiado la atención», replicó Silas. «Habrá gente importante. Debes vestirte con recato». «No voy a vestirme para impresionar a los socios comerciales de tu padrastro», replicó Bethany. «Voy a la boda de tu madre, no a una reunión de negocios». Silas apartó el plato con un golpe seco. «¿Entonces todavía vas a ir? ¿A pesar de todo lo que te he dicho?». «Sí», respondió Bethany con firmeza. «Ya le he dicho a Helen que iré». Silas se levantó con el rostro desencajado por la ira. «Estupendo. Haz lo que quieras, pero no esperes que lo tolere». Agarró un vaso y lo lanzó con fuerza contra la pared. El cristal se hizo añicos y el agua corrió por el papel pintado. Bethany retrocedió, asustada por su arrebato de ira. «¿Sabes qué?», continuó Silas respirando con dificultad. «Estoy harto de tu desobediencia, de tu constante resistencia.
Intento crear una vida respetable para nosotros, y tú lo arruinas todo con tu terquedad. Con estas palabras, cogió las llaves del coche y salió disparado de la casa, dando un portazo tan fuerte que las ventanas temblaban. Bethany se dejó caer lentamente en una silla, apartándose un mechón de pelo de la cara con manos temblorosas. No esperaba una reacción así. Ver a Silas tan enfadado le daba miedo. Nunca antes había mostrado agresividad física, ni siquiera con los platos. Cogió el teléfono y marcó el número de su padre. «¿Papá? ¿Puedo ir a verte?» Su voz temblaba. «Por supuesto, cariño», respondió Edgar inmediatamente. «¿Qué ha pasado? Te lo contaré cuando llegue». Media hora más tarde, Bethany ya estaba en casa de su padre. Edgar la recibió con expresión preocupada, que se transformó en ira cuando ella le contó lo sucedido. «Esto sobrepasa todos los límites», se indignó él. «Primero las prohibiciones, ahora la agresión. Bethany, es una situación peligrosa». Nunca antes se había comportado así, defendió Bethany a su marido, aunque ella misma estaba asustada. «Creo que simplemente está muy molesto por la boda». «Eso no es excusa», replicó Edgar. «Ningún disgusto le da derecho a intimidar a su propia esposa». Recorrió la habitación y luego se volvió decididamente hacia su hija. «Bethany, ya te he dicho que voy a revisar el testamento, pero después de lo que ha pasado hoy, estoy absolutamente seguro de que Silas no debe recibir ni un centavo de tu herencia». Bethany asintió con la cabeza, sintiendo un extraño alivio. Después de la escena de hoy, sus últimas dudas se habían disipado. «Estoy de acuerdo, papá», dijo en voz baja. «Quiero que lo excluyas del testamento, por completo». Edgar le apretó la mano. «De acuerdo, mañana mismo llamaré a mi abogado». Al día siguiente, ella y su padre se reunieron con el señor Pearson, abogado de la familia Nightingale desde hacía más de 20 años. El anciano, con una cuidada barba gris, escuchó atentamente a Edgar, lanzando de vez en cuando miradas comprensivas a Bethany. «¿Quiere decir que desea excluir por completo al señor Wolf del testamento?», precisó. «Sí», respondió Edgar con firmeza. «Quiero que todo, la empresa, la casa, las cuentas, pase exclusivamente a manos de Bethany. Silas no debe tener acceso a nada de eso». El señor Pearson asintió con la cabeza mientras tomaba notas. «Es su derecho, señor Nightingale. Prepararé una nueva versión del testamento para principios de la semana que viene. Tendrá que firmarlo en presencia de testigos». Después de la reunión, Bethany sintió una extraña ligereza, como si le hubieran quitado un gran peso de encima. Esta decisión le daba libertad, independencia financiera, la oportunidad de empezar de nuevo si la relación con Silas se rompía definitivamente. Al volver a casa por la noche, descubrió que Silas aún no había aparecido. Su ropa seguía en el armario, su cepillo de dientes en el baño, pero él parecía haberse evaporado. Bethany llamó a varios conocidos comunes, pero nadie lo había visto. Finalmente, armándose de valor, llamó a Helen. «¿Bethany?» La voz de su suegra sonaba preocupada. «Justo iba a llamarte. Silas está aquí, conmigo». Bethany sintió un alivio mezclado con inquietud. «¿Está bien?» «Físicamente sí», suspiró Helen. «Pero está muy alterado. Me ha contado lo de vuestra discusión». «¿Y qué te ha dicho?», preguntó Bethany con cautela. «Que insistes en ir a la boda en contra de su voluntad», respondió Helen. «Bethany, aprecio tu deseo de apoyarme, pero no quiero ser la causa de la discordia en tu familia». «No se trata solo de la boda, Helen», dijo Bethany en voz baja. «El problema es más profundo. Silas se ha vuelto demasiado controlador. Siento que estoy perdiendo mi identidad en esta relación». Al otro lado de la línea se hizo el silencio. «Lo entiendo», dijo Helen por fin, y Bethany percibió una nota de tristeza en su voz. «Me había dado cuenta, pero esperaba estar equivocada. Siempre ha sido exigente, incluso de niño, pero pensaba que con la edad se le pasaría». La boda de Helen y Walter estaba prevista para el sábado. Bethany se preparó minuciosamente, eligiendo los complementos para su vestido verde, haciéndose la manicura y reservando cita en la peluquería. Quería estar impecable, no para impresionar a los socios comerciales de Walter Pratt, como quería Silas, sino por ella misma. El día de la boda, Bethany llegó al jardín botánico, donde se celebraría la ceremonia, media hora antes del comienzo.
El lugar estaba decorado con una sencillez exquisita: cintas blancas, flores naturales, elegantes arcos. Los invitados ya se estaban reuniendo, muchos de ellos desconocidos para Bethany, probablemente amigos y colegas de Walter Pratt. Encontró su sitio en la tercera fila, junto a varias conocidas de Helen, antiguas compañeras de colegio. Le dieron una cálida bienvenida a Bethany, admirando su vestido. ¿Y dónde está Silas?, preguntó una de ellas, una mujer mayor de mirada bondadosa. Tenía cosas que hacer, respondió Bethany evasivamente. La ceremonia comenzó puntualmente a las 2. Helen estaba espectacular con un elegante traje color marfil. Su corto cabello canoso estaba adornado con pequeñas flores blancas, y su rostro resplandecía de felicidad. Walter Pratt, un hombre alto con una noble cabellera canosa y una cálida sonrisa, la miraba con evidente adoración. En medio de la ceremonia, Bethany oyó un ruido en la entrada. Al volverse, vio a Silas. Llevaba un sobrio traje negro, pero la corbata estaba mal atada y el pelo revuelto, como si hubiera ido con prisa. Sus miradas se cruzaron y Bethany sintió que el corazón se le encogía de angustia. En los ojos de su marido no vio reconciliación, sino fría determinación. Silas cruzó el pasillo y se sentó a su lado, saludando con un ligero movimiento de cabeza a los demás invitados. Bethany sintió su tensión. Se sentó erguido, sin tocarla, como si hubiera una pared invisible entre ellos. Después de la ceremonia comenzó la recepción. Los invitados felicitaron a los recién casados y disfrutaron de champán y aperitivos ligeros. Bethany se mantuvo alejada de Silas, que estaba de pie junto a la barra con aspecto sombrío, bebiendo un vaso de whisky tras otro. La velada siguió su curso. Bethany conoció a varias personas interesantes, entre ellas la hermana de Walter, una mujer agradable, aficionada a la jardinería. Estaban hablando animadamente sobre diferentes variedades de rosas cuando Bethany sintió una mano pesada sobre su hombro. Disculpa, la voz de Silas era demasiado alta y las palabras se le alargaban ligeramente, señal inequívoca de que había bebido más de la cuenta, ¿no? Tengo que hablar con mi mujer. La hermana de Walter asintió cortésmente y se alejó. Bethany se volvió hacia su marido, sintiendo cómo crecía la inquietud en su interior. Silas, estás borracho, dijo en voz baja. ¿No sería mejor que nos fuéramos? ¿Irnos? Él sonrió. Pero tú tenías tantas ganas de estar aquí, tenías tantas ganas de apoyar a mi madre en este día tan importante. ¿No quieres ahora apoyar a tu marido? ¿A qué te refieres?, preguntó Bethany con cautela. Ven conmigo, dijo él tomándola de la mano con demasiada fuerza. Quiero presentarte a algunas personas importantes. Sin esperar una respuesta, Silas la arrastró por el salón hasta un grupo de hombres vestidos con trajes caros. Bethany intentó liberar su mano, pero él la sujetaba con demasiada fuerza. Señores, dijo Silas en voz demasiado alta, llamando la atención no solo de ese grupo, sino también de los que estaban alrededor. Les presento a mi esposa, Bethany. Insistió en venir hoy, a pesar de saber que yo me oponía a este matrimonio. Los hombres intercambiaron miradas incómodas. Bethany sintió como el rubor de la vergüenza le invadía el rostro. Silas, por favor, susurró. Aquí no. ¿Y dónde?, elevó la voz. Tú querías estar aquí, querías mostrarles a todos tu vestido nuevo, tu independencia. Entonces, ¿por qué no mostrarles también la verdad sobre nuestro matrimonio? Helen se acercó a ellos con una expresión de preocupación y desconcierto en el rostro. Silas, querido, ¿no crees que deberías salir a tomar el aire?, le dijo, tocándole suavemente la mano. Mamá, se volvió hacia ella, y Bethany vio en sus ojos una mezcla de dolor y enfado. Enhorabuena por tu nuevo matrimonio. Espero que sea más feliz que el mío. Con estas palabras, finalmente soltó la mano de Bethany y se dirigió tambaleando hacia la salida. Los invitados se apartaron ante él, lanzando miradas compasivas a Bethany y Helen. Lo siento mucho, susurró Bethany, sintiendo cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. No te disculpes, querida. Helen la abrazó por los hombros. No es culpa tuya. Tras la marcha de Silas, Bethany intentó mantener la dignidad y se quedó en la recepción un rato más. Pero las miradas de los invitados y sus cuchicheos a sus espaldas hacían que fuera casi insoportable. Finalmente, tras disculparse con Helen y Walter, ella también se marchó. Silas no estaba en casa. Bethany se sentó en la oscuridad del salón,
reflexionando sobre lo que había sucedido. Sentía vergüenza por la escena que había montado su marido, pero sobre todo sentía determinación. Su comportamiento en la boda solo confirmó que había tomado la decisión correcta al excluirlo del testamento de su padre. Un hombre capaz de humillarla públicamente de esa manera no merecía su confianza ni en cuestiones financieras ni en asuntos personales. Cuando sonó el teléfono, vio el nombre de su padre en la pantalla. ¿Bethany? La voz de Edgar sonaba preocupada. Me he enterado de lo que pasó en la boda. ¿Estás bien? Sí, papá, respondió ella con cansancio. Es solo que me da mucha vergüenza ante Helen y los invitados. No tienes por qué avergonzarte, dijo Edgar con firmeza. Silas se ha pasado de la raya. Me alegro de que hayamos cambiado el testamento antes de este incidente. Bethany cerró los ojos y sintió un extraño alivio. Yo también, papá. Yo también. Bethany se despertó con el ruido de la puerta de entrada al cerrarse de golpe. Silas había vuelto. El reloj de la mesita de noche marcaba las 4 de la madrugada. Permaneció inmóvil, escuchando los pesados pasos de su marido. A juzgar por los ruidos y los insultos, todavía estaba borracho. La mañana amaneció nublada, al igual que el estado de ánimo de Bethany. Salió silenciosamente del dormitorio, con la esperanza de no despertar a Silas, que finalmente se había quedado dormido en la habitación de invitados alrededor de las 6 de la mañana. La cocina estaba hecha un desastre. Restos de comida esparcidos, una botella de whisky vacía, una silla volcada. Al parecer, Silas había intentado preparar algo de comer antes de desmayarse. El sonido del teléfono la sacó de sus pensamientos. Era Helen. «Bethany, querida, ¿cómo estás?» La voz de su suegra sonaba preocupada. «Todo está bien», mintió Bethany. «Helen, siento mucho lo de ayer». «No te disculpes», la interrumpió Helen con suavidad. «No tienes la culpa de nada. Es Silas quien debería pedir perdón. A ti, a mí, a Walter y a todos los invitados». «No ha vuelto a casa hasta esta madrugada», suspiró Bethany. «Y parece que sigue borracho». «Estaba preocupada», admitió Helen. Se fue en ese estado. Al terminar la conversación, Bethany oyó pasos. Silas apareció en la puerta de la cocina, desaliñado, con los ojos rojos y barba incipiente. «Buenos días», dijo con voz ronca, frunciendo el ceño ante la luz brillante. Bethany no respondió y siguió recogiendo la mesa. «Bethany», dio un paso hacia ella. «Tenemos que hablar». «¿Sobre qué?», preguntó ella fríamente, sin mirarlo. ¿Sobre cómo me avergonzaste delante de todos? ¿Sobre cómo arruinaste la boda de tu madre? Silas se dejó caer pesadamente en una silla y se cubrió la cabeza con las manos. Sé que me comporté fatal. Estaba borracho y enfadado. Pero tienes que entender. En ese momento sonó el timbre de la puerta. Bethany fue a abrir, preguntándose quién podría venir tan temprano un domingo. En la puerta estaba Harold Pearson, el abogado de su padre. Su rostro, normalmente tranquilo, expresaba inquietud. «Buenos días, señorita Nightingale», saludó con un gesto de la cabeza al ver a Silas detrás de ella. «Señor Wolf». «¿Señor Pearson?», preguntó Bethany sorprendida. «¿Ha pasado algo?» «¿Puedo pasar?», preguntó el abogado en lugar de responder. «Tenemos que hablar». Bethany lo acompañó al salón. Silas lo siguió con expresión de desconcierto. «¿Qué pasa, Pearson?», preguntó él cuando todos se sentaron. «¿Por qué está aquí tan temprano?» Harold Pearson carraspeó, claramente incómodo. «Normalmente no hago este tipo de visitas, pero dadas las circunstancias...» «El señor Nightingale me pidió que le informara personalmente, señor Wolf, de que ha sido excluido de su testamento». Se produjo un silencio sepulcral. Bethany se quedó inmóvil, observando la reacción de su marido. El rostro de Silas cambió lentamente, pasando de la perplejidad al shock y luego a la ira. «¿Qué?», se levantó bruscamente. «¿Qué tontería es esa? Edgar no puede excluirme así como así». «Puede hacerlo», respondió Pearson con calma. «Es su derecho. La nueva versión del testamento fue firmada y certificada hace 3 días». Silas se volvió hacia Bethany, entrecerrando los ojos. «¿Tú lo sabías?» Bethany asintió lentamente. «Sí, lo sabía. Es más, le pedí a mi padre que lo hiciera». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas como el plomo.
Silas la miró como si la viera por primera vez. ¿Tú se lo pediste? Su voz temblaba por la ira que apenas podía contener. ¿Me has despojado de mi herencia a propósito? No te he despojado de nada que te perteneciera por derecho, respondió Bethany con firmeza. Es el dinero y la empresa de mi padre. Él es libre de disponer de ellos como considere oportuno. Pero le pediste que me excluyera, dijo Silas, dando un paso hacia ella. Después de 10 años de matrimonio, después de todo lo que he hecho por ti, el señor Pearson se levantó, sintiéndose claramente incómodo en medio de la disputa familiar. Creo que me voy, dijo. He cumplido con la petición del señor Nightingale. En cuanto se cerró la puerta tras él, Silas estalló. ¿Cómo te trato? Casi gritó. Te mantengo, te protejo, te proporciono una vida digna. Y tú a mis espaldas te confabulas con mi padre y me privas de mi herencia. ¿Me proteges? Bethany también alzó la voz. ¿De qué me proteges, Silas? ¿De los amigos que consideras mala influencia? ¿Del trabajo que me encantaba? ¿De la posibilidad de decidir por mí misma qué ponerme y a dónde ir? Intento protegerte de los errores, dijo golpeando la mesa con el puño. No entiendes cómo funciona el mundo, Bethany. La gente juzga, la gente cotillea. Un paso en falso y tu reputación queda arruinada. ¿Mi reputación o la tuya? Preguntó ella en voz baja. ¿A quién intentas proteger realmente, Silas? Él se quedó en silencio, mirándola con amargura. No entiendes por lo que he tenido que pasar, dijo finalmente. Un niño de un barrio marginal, hijo de una profesora soltera. Todas esas burlas, todas esas miradas despectivas. Me juré a mí mismo que algún día sería una persona respetada, que nadie se atreviera a mirarme por encima del hombro. ¿Y para eso necesitas controlar a tu esposa? Bethany negó con la cabeza. Silas, siempre te he apoyado. Estaba orgullosa de tus logros, de tu carrera, pero no puedo permitir que controles cada aspecto de mi vida. ¿Y excluirme del testamento no es controlar? Sonrió con amargura. Me estás privando de la seguridad financiera, de la posibilidad de asegurarnos el futuro. Me estoy protegiendo, dijo Bethany con firmeza. Después de que empezaras a amenazarme, a prohibirme ver a otras personas, después de aquella escena en la boda, tenía que pensar en mi futuro. Silas negó con la cabeza y entrecerró los ojos. Tu padre te ha puesto en mi contra. Nunca aprobó nuestro matrimonio. No metas a mi padre en esto, advirtió Bethany. Esto es entre nosotros, Silas, entre tú y yo. Entre nosotros y los millones de tu padre, replicó él. Admítelo, Bethany. Siempre te ha seducido la idea de convertirte algún día en una rica heredera, y no querías compartir eso conmigo. Bethany sintió cómo la ira crecía en su interior. Nunca pensé en el dinero de mi padre como mío, dijo con firmeza. Y si fueras otro tipo de marido, uno que me apoyara, respetara mis decisiones y no intentara controlar cada uno de mis pasos, esta conversación nunca habría tenido lugar. ¿Qué quieres decir?, preguntó Silas con tensión. Quiero decir que no se trata del testamento. Bethany lo miró directamente a los ojos. Se trata de nuestro matrimonio, de que se ha convertido en una jaula para mí, en lugar de un apoyo. Silas se quedó paralizado, como si sus palabras lo hubieran golpeado físicamente. ¿Tú? ¿Tú quieres el divorcio? Su voz tembló. Bethany respiró hondo. No sé lo que quiero, Silas. Solo sé que no puedo seguir viviendo así. Constantemente controlada, constantemente con miedo de hacer algo mal, de decir algo incorrecto. Se acercó a la ventana y miró el cielo gris. Creo que necesitamos tiempos separados, para aclarar nuestros sentimientos, para entender qué queremos de este matrimonio. ¿Te vas? Su voz sonaba incrédula. Sí, respondió ella en voz baja. Me quedaré con mi padre por un tiempo. Silas la miró con una expresión que ella no supo descifrar. Una mezcla de ira, dolor y tal vez miedo. Todo por culpa de ese maldito testamento, dijo finalmente. Por el dinero. No, Silas, respondió Bethany con cansancio. Todo por nuestra culpa, por cómo nos hemos convertido. Subió al dormitorio y empezó a recoger sus cosas. Le temblaban las manos y tenía un nudo en la garganta. A pesar de su determinación, le dolía. 10 años de vida,
10 años de recuerdos compartidos, planes, esperanzas, y ahora se marchaba sin saber si volvería alguna vez. Silas apareció en la puerta cuando ella estaba cerrando la maleta. «No lo hagas», dijo en voz baja. «Por favor, Bethany, podemos arreglarlo todo». «No sé si podemos», respondió ella con sinceridad, «pero sé que ahora necesitamos espacio. Yo necesito espacio». «¿Entonces se ha acabado?». Su voz sonaba desesperada. «No lo sé, Silas», dijo ella cogiendo la maleta. «Depende de los dos». El trayecto hasta la casa de su padre duró solo 20 minutos, pero a Bethany le pareció una eternidad. Cada cruce, cada semáforo le daba tiempo para pensar si estaba cometiendo un error. Pero luego recordaba el rostro de Silas, desfigurado por la ira, su comportamiento controlador, la humillación en la boda, y comprendía que no había otra salida. Edgar la recibió en la puerta, como si la hubiera estado esperando junto a la ventana. Al ver la maleta, lo entendió todo sin necesidad de palabras, y simplemente abrazó a su hija. «Bienvenida a casa, querida», dijo en voz baja. Bethany rompió a llorar y se refugió en su hombro. Todas las emociones que había estado reprimiendo salieron a la superficie. El dolor, la decepción, el miedo al futuro. «Se enteró del testamento», dijo entre lágrimas. «El señor Pearson vino esta mañana». «¿Cómo se tomó Silas la noticia?», preguntó Edgar. «¿Tú qué crees?». Bethany sonrió con amargura. «Me acusó de haberlo hecho por dinero, de que siempre había planeado quedarme con todo». Unos días más tarde, Bethany recibió un mensaje de Helen. Acababa de regresar de su luna de miel y quería verse con ella. Quedaron en encontrarse en una pequeña cafetería a las afueras de la ciudad. «Silas está muy mal», dijo Helen cuando se sentaron a la mesa. «Me ha contado lo del testamento y de que te habías ido». «Necesitaba espacio», explicó Bethany. «Después de todo lo que pasó». «Lo entiendo», asintió Helen. «Y no te juzgo, pero él está sufriendo mucho, Bethany. Parece que por fin está empezando a darse cuenta de lo que ha hecho». «Necesito tiempo», Bethany negó con la cabeza. «No puedo simplemente volver y fingir que no ha pasado nada». Al llegar a casa, Bethany encontró a su padre trabajando en su despacho. Parecía cansado, pero sonrió al verla. «¿Cómo ha ido la reunión con Helen?», preguntó. «Bien», respondió Bethany sentándose en el borde de la mesa. «Dice que Silas se ha dado cuenta de sus errores, que ha cambiado. ¿Y tú te lo crees?». Edgar dejó los papeles a un lado. «No lo sé», respondió Bethany con sinceridad. «Una parte de mí quiere creerlo. Otra parte teme que sea algo temporal, que en cuanto yo vuelva, todo volverá a empezar». Edgar asintió con la cabeza, pero de repente frunció el ceño y se llevó la mano al pecho. «¿Papá?», preguntó Bethany preocupada. «¿Qué te pasa?». «Nada». Intentó sonreír, pero su rostro se contrajo por el dolor. «Solo un poco». No terminó la frase. Su rostro palideció y se dejó caer pesadamente en la silla, agarrándose el lado izquierdo del pecho. «Papá», Bethany corrió hacia él. «¿Qué pasa?». «No lo sé», dijo Edgar con dificultad. «La mano se me han entumecido y el pecho me oprime». Bethany cogió inmediatamente el teléfono y llamó a una ambulancia, describiendo los síntomas. El operador dijo con voz tranquila que parecía un ataque al corazón y le aconsejó que le diera a Edgar una aspirina, si tenían en casa. Bethany corrió al botiquín, encontró la aspirina y volvió con su padre. Su estado empeoraba. Se había puesto pálido y su respiración se había vuelto entrecortada. «Aguanta, papá», le susurró ella cogiéndole de la mano. «La ambulancia ya está de camino. Todo irá bien». Edgar le apretó la mano débilmente. «Si pasa algo, no te culpes», dijo con dificultad. «Y no vuelvas con él, por sentido del deber. Sé feliz». «No digas eso». Bethany sintió que las lágrimas le nublaban la vista. «No te pasará nada. Estarás bien». La ambulancia llegó 10 minutos después, que a Bethany le parecieron una eternidad. Los médicos subieron rápidamente a Edgar a la camilla y dijeron que lo llevaban al Hospital Regional de Hopkinsville, el único de la ciudad con unidad de cardiología. En el hospital lo llevaron inmediatamente a la unidad de cuidados intensivos.
Bethany se quedó en el pasillo, sintiéndose perdida e indefensa. Se sentó en una silla de plástico y se cubrió la cara con las manos. De repente se dio cuenta de que no sabía a quién llamar, con quién compartir ese miedo. Antes, en una situación así, habría llamado inmediatamente a Silas. A pesar de todos sus defectos, él siempre había estado a su lado en los momentos difíciles. Pero ahora se sentía completamente sola. Casi sin darse cuenta de lo que hacía, sacó el teléfono y marcó su número. «¿Bethany?» La voz de Silas sonaba sorprendida y preocupada. «¿Qué pasa?» «Papá», fue lo único que pudo decir antes de que las lágrimas brotaran de sus ojos. «Está en el hospital. Parece que ha tenido un infarto». «Voy para allá ahora mismo», dijo Silas sin dudarlo. «¿En qué hospital está?» «En el regional», susurró Bethany. «En la unidad de cardiología. Estaré allí en 15 minutos», prometió él y colgó. Exactamente 15 minutos después, Silas apareció en el pasillo. Estaba pálido, con el pelo revuelto, como si hubiera salido corriendo de casa sin peinarse. Al ver a Bethany, corrió hacia ella. «¿Cómo está?», preguntó Silas sentándose en una silla junto a ella. «No lo sé», ella negó con la cabeza. «Lo llevaron a cuidados intensivos. Nadie dice nada». Silas extendió la mano con indecisión y le tocó el hombro. «Es fuerte, Bethany. Lo superará». El pasillo del hospital, con sus paredes estériles, el olor a antiséptico y las voces apagadas, creaba una sensación de irrealidad. Bethany estaba sentada en una incómoda silla de plástico, con la mirada fija en las puertas cerradas de la unidad de cuidados intensivos. En algún lugar, detrás de esas puertas, los médicos luchaban por la vida de su padre, y ella solo podía esperar, impotente, con un nudo de ansiedad en la garganta. Silas estaba sentado a su lado, callado y tenso. No intentaba entablar conversación, como si entendiera que en ese momento cualquier palabra sería superflua. De vez en cuando, le traía en silencio café de la máquina expendedora al final del pasillo, o agua, o servilletas, cuando las lágrimas que no podía contener dejaban huellas húmedas en sus mejillas. «¿Familiares de Edgar Nightingale?», se oyó una voz masculina cansada. Bethany se levantó de un salto. Ante ella se encontraba un médico con bata quirúrgica, un hombre mayor con sienes canosas y ojos atentos. «Soy su hija», dijo con voz temblorosa. «¿Cómo está?» «Se ha estabilizado», respondió brevemente el médico. «Su padre ha sufrido un infarto grave. Le hemos realizado una angioplastia de urgencia para restablecer el flujo sanguíneo. Ahora se encuentra estable, pero las próximas 48 horas serán críticas». Bethany sintió que las rodillas le temblaban. Silas se acercó inmediatamente y la sujetó por el codo. «¿Va a sobrevivir?», preguntó ella conteniendo las lágrimas. «Estamos haciendo todo lo posible», respondió el médico evasivamente. «Su padre es mayor, pero tiene un corazón fuerte. Eso nos da motivos para ser cautelosamente optimistas». «¿Puedo verlo?». «Ahora no», respondió el médico, negando con la cabeza. «Está inconsciente y tenemos que vigilar constantemente su estado. Quizás mañana, si la evolución es positiva». Cuando el médico se marchó, Bethany se dejó caer sin fuerzas en una silla. Todo el miedo y la tensión de las últimas horas se abatieron sobre ella y rompió a llorar. Silas se sentó a su lado y la abrazó con cuidado por los hombros. «Shh», dijo en voz baja. «Se recuperará, Bethany. Tu padre es un hombre fuerte». «¿Y si no?», susurró ella entre lágrimas. «¿Y si lo pierdo? Es todo lo que me queda». «No todo», replicó Silas con suavidad. «Me tienes a mí. Pase lo que pase entre nosotros, siempre estaré ahí cuando me necesites». Bethany levantó la vista y se encontró con su mirada. En ella no había la habitual autoridad ni frialdad. Solo había sincera preocupación y dolor, por ella y por su padre. «Gracias por venir», dijo ella en voz baja. «No pensé que te llamaría. Después de todo lo que pasó...». «Me alegro de que lo hicieras», respondió él simplemente. «De lo contrario, no me habría perdonado no estar a tu lado en un momento así». Se quedaron sentados en silencio, sumidos cada uno en sus propios pensamientos. Fuera de las ventanas del hospital, el día se convertía lentamente en noche y el pasillo se llenaba de sombras. «Tienes que comer», dijo finalmente Silas, «y quizá descansar un poco. Podemos turnarnos para hacer guardia».
No puedo irme, negó Bethany con la cabeza. ¿Y si empeora y yo no estoy aquí? Tienes un teléfono, objetó Silas con suavidad. Te prometo que te llamaré inmediatamente si hay algún cambio. El hospital está a solo 10 minutos en coche de tu casa. Bethany dudó. Se sentía realmente agotada, tanto física como emocionalmente. Además, necesitaba arreglarse y coger las cosas necesarias para una estancia prolongada en el hospital. Está bien, aceptó finalmente. Pero solo por una hora. Luego volveré y podrás descansar. Silas asintió. Trato hecho, estaré aquí. En casa, Bethany se dio una ducha rápida, se cambió de ropa y preparó una bolsa con lo necesario, tanto para ella como para su padre, para cuando se encontrara mejor. Apartó de su mente la idea de que pudiera no mejorar. No era momento para el pánico. Al pasar por delante del despacho de su padre, vio una pila de papeles sobre la mesa. Era el Nuevo Testamento, el que excluía a Silas. Bethany tomó el documento y leyó rápidamente las conocidas líneas. Todo mi patrimonio, incluida la empresa Nightingale Construction, la casa, las cuentas bancarias y otros activos, lo legaré a mi única hija, Bethany Elizabeth Nightingale Wolfe. Recordaba con satisfacción cómo le había pedido a su padre que hiciera ese cambio. Le había parecido una respuesta justa al control y la humillación por parte de Silas. Pero ahora, con la vida de su padre pendiendo de un hilo, ese gesto ya no le parecía tan justo. Más bien, le parecía mezquino e impulsivo. Bethany no podía negar que parte de su motivación no estaba dictada por la justicia, sino por el deseo de castigar a su marido, de hacerle daño del mismo modo que él le había hecho daño a ella. Dejó el testamento sobre la mesa y salió del despacho, llevándose consigo un desagradable sentimiento de culpa. Al regresar al hospital, Bethany encontró a Silas donde lo había dejado, en el pasillo frente a las puertas de la unidad de cuidados intensivos. Parecía cansado, pero la recibió con una leve sonrisa. ¿Hay noticias?, preguntó ella inmediatamente. El médico salió hace un par de minutos, asintió Silas. Dijo que su estado es estable. Es una buena señal. Bethany sintió que parte de la tensión la abandonaba. Gracias por estar aquí, dijo con sinceridad. Ahora te toca descansar a ti. Me quedaré, negó con la cabeza Silas. No quiero que estés sola. Silas, pareces agotado, objetó Bethany con suavidad. Además, mañana tienes que trabajar. El trabajo puede esperar, dijo con firmeza. Ahora hay cosas más importantes. Había algo nuevo en sus palabras, en la forma en que las pronunció. Antes, el trabajo siempre había sido lo primero para Silas. Su carrera, su estatus, su reputación. Todo eso era más importante que el descanso, que los eventos familiares, que los sentimientos de ella. Ahora, sin dudarlo, anteponía las necesidades de ella a las suyas. Pasaron la noche en el pasillo del hospital, durmiendo por turnos en incómodas sillas. Por la mañana Bethany tenía todo el cuerpo dolorido, pero no se atrevía a irse a casa a dormir en una cama normal. ¿Y si el estado de su padre empeoraba mientras ella no estaba allí? Hacia las 9 de la mañana apareció el mismo médico. Su rostro parecía menos tenso que el día anterior, y Bethany sintió una oleada de esperanza. Hay una dinámica positiva, informó. Su padre ha recuperado la conciencia. Está débil, pero estable. Si lo desea, puede entrar a verlo un momento. Sí, por favor, aceptó Bethany de buen grado. Se volvió hacia Silas. ¿Vienes? Él negó con la cabeza. No, este momento debe ser entre usted y su padre. Además, no estoy seguro de que le vaya a alegrar verme. Bethany no discutió. La situación ya era lo suficientemente tensa. La sala de cuidados intensivos la recibió con el pitido de los monitores y el olor a medicamentos. Edgar yacía en la cama, rodeado de cables y tubos. Parecía pequeño y frágil, nada que ver con el hombre fuerte que ella había conocido toda su vida. El corazón de Bethany se encogió de dolor y miedo. «Papá», lo llamó en voz baja, acercándose a la cama. Edgar abrió los ojos lentamente. Su mirada estaba nublada por los medicamentos, pero cuando vio a su hija, una leve sonrisa apareció en su rostro. «Bethany», su voz era apenas audible. «¿Estás aquí?» «Por supuesto que estoy aquí», dijo ella, tomándole la mano con cuidado, tratando de no molestar el gotero. «¿Cómo te sientes?» «Como si me hubiera atropellado un camión».
dijo él con una leve sonrisa. Pero estoy vivo. Eso es lo importante. Bethany sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Me has dado un susto de muerte, susurró. Pensé que te iba a perder. No es tan fácil deshacerse de mí. Edgar le apretó la mano. El médico dijo que, si no hubiera sido por tu rápida reacción, todo podría haber acabado de otra manera. Me has salvado la vida, hija. Hablaron unos minutos más antes de que el cansancio se apoderara de él y Edgar volviera a quedarse dormido. Bethany le besó en la frente y salió silenciosamente de la habitación. Silas la esperaba en el pasillo, con una expresión de preocupación y esperanza en el rostro. ¿Cómo está? Débil pero consciente, respondió Bethany. Los médicos dicen que es una buena señal. Silas exhaló con alivio. Me alegro. Tu padre es un buen hombre. A pesar de nuestras diferencias, siempre lo he respetado. Bethany miró atentamente a su marido. En los últimos días lo había visto bajo una nueva luz, sin su habitual máscara de frialdad y control, sin su constante deseo de dominar. Parecía vulnerable, humano. Tenemos que hablar, dijo ella finalmente. No aquí, no ahora, pero pronto. Silas asintió con la cabeza, con mirada seria. Lo sé, estaré listo cuando tú lo estés. Los días siguientes se convirtieron en una rutina. Bethany pasaba la mayor parte del tiempo en el hospital, visitando a su padre, hablando con los médicos, rellenando los papeles necesarios. El estado de Edgar mejoraba, lentamente pero con seguridad. A los 5 días lo trasladaron de la unidad de cuidados intensivos a una habitación normal, y 3 días después empezaron a hablar de la posibilidad de darle el alta. Silas estuvo presente todo ese tiempo, de forma discreta pero fiable. Se encargaba de las tareas prácticas. Traía comida, ropa, los medicamentos necesarios, hablaba con los compañeros de Edgar en la empresa y limpiaba la casa. Rara vez se quedaban a solas y casi nunca hablaban de su relación, acordando en silencio posponer esa conversación hasta que la crisis con Edgar se resolviera por completo. Finalmente llegó el día en que Edgar fue dado de alta del hospital. Los médicos dieron instrucciones estrictas. Reposo en cama, dieta especial, toma de medicamentos según lo prescrito y revisiones periódicas. Bethany escuchó con atención, consciente de que la salud de su padre dependía ahora en gran medida del cumplimiento riguroso de estas recomendaciones. Necesitará cuidados constantes durante los primeros días, dijo el médico al final. ¿Podrá proporcionárselos? Sí, respondió Bethany con seguridad. Estaré cerca. Cuando llevaron a Edgar a casa, Silas ayudó a acomodarlo en el dormitorio de la planta baja, ya que por el momento le estaba contraindicado subir escaleras. La habitación estaba preparada de antemano. Ropa de cama limpia, un sillón cómodo junto a la cama, una jarra con agua, un teléfono y libros en la mesita de noche. Lo han pensado todo, comentó Edgar con una leve sonrisa, mirando la habitación. Queremos que estés cómodo, respondió Bethany. Ahora descansa, te despertaré para cenar. Cuando Edgar se durmió, Bethany y Silas salieron a la terraza. El sol del atardecer teñía el cielo de tonos rosados y dorados. Se quedaron en silencio, uno al lado del otro, observando cómo el día daba paso a la noche. Gracias por todo lo que has hecho, dijo finalmente Bethany, por tu apoyo, por tu ayuda con mi padre. No hay por qué dar las gracias, respondió Silas, negando con la cabeza. Es lo menos que podía hacer. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Las últimas semanas me han hecho replantearme muchas cosas, dijo finalmente. Veo mi comportamiento, cómo te trataba, y me avergüenzo. Era controlador, celoso, mezquino. No respetaba tus deseos ni tus decisiones. Convertí nuestro matrimonio en una jaula para ti. Bethany se quedó callada, dándole la oportunidad de expresarse. Toda mi vida he tenido miedo de parecer débil, continuó Silas. Como niño de un barrio desfavorecido, siempre sentí que tenía que demostrar mi valía. Me forjé una reputación, una carrera, una posición social, pero en algún momento del camino perdí mi verdadera identidad y casi te pierdo a ti. ¿Por qué te daba tanto miedo mi independencia?, preguntó Bethany en voz baja. ¿Por qué te asustaba tanto la idea de que pudiera tomar mis propias decisiones?
Silas suspiró profundamente. Temía que, si te volvieras completamente independiente, te darías cuenta de que no me necesitabas. Que encontrarías a alguien mejor, más inteligente, más rico, más exitoso. Tenía miedo de perderte y por eso intentaba controlar cada aspecto de tu vida. Fue egoísta y estuvo mal. Sí, lo fue, admitió Bethany. Pero yo también tengo parte de culpa. Ella lo miró a los ojos. Cuando le pedí a mi padre que te excluyera del testamento, no lo hice solo por motivos de justicia. Una parte de mí quería castigarte, hacerte daño igual que tú me habías hecho daño a mí. Fue mezquino e impulsivo. Tenías todo el derecho a defenderte, replicó Silas. Después de cómo me comporté en la boda de mi madre, después de todas esas amenazas y ultimátums. Quizás, asintió Bethany, pero los motivos importan. Y los míos no eran del todo puros. Volvieron a quedarse en silencio. El crepúsculo se cernía sobre el jardín y el aire olía a jazmín y a hierba recién cortada. ¿Y ahora qué?, preguntó Silas por fin. ¿Dónde estamos? ¿Qué nos está pasando? Bethany lo miró fijamente durante un largo rato antes de responder. No lo sé, dijo con sinceridad. Una parte de mí todavía te ama. Siempre te ha amado. Pero otra parte teme que nada cambie. Que tan pronto como termine la crisis, todo volverá a ser como antes. No soy la persona que era, dijo Silas en voz baja. Estas semanas me han enseñado mucho. Me he dado cuenta de que puedo perderte, no porque encuentres a otra persona, sino porque yo mismo te he alejado. No quiero volver a ser quien era. Las palabras están bien, dijo Bethany con suavidad, pero necesito acciones, pruebas de que realmente has cambiado. ¿Qué propones?, preguntó Silas. Bethany se quedó pensativa. Creo que tenemos que empezar de nuevo, no como marido y mujer, sino como dos personas que se están conociendo de nuevo, sin presiones, sin compromisos, sin expectativas. ¿Citas? Las comisuras de los labios de Silas se levantaron en una leve sonrisa. Algo así, asintió Bethany. Me quedaré aquí, con mi padre, hasta que se recupere. Y luego, ya veremos, paso a paso. Estoy de acuerdo, asintió Silas. En tus términos, a tu ritmo. Hizo una pausa y luego añadió. Y en cuanto al testamento, quiero que sepas que ya no me importa. El dinero, la empresa, nada de eso tiene importancia. Lo único que importa eres tú, tu felicidad, tu bienestar. Bethany lo miró atentamente, tratando de ver la verdad en sus ojos. Lo que vio le dio esperanza, sinceridad, arrepentimiento, determinación. No puedo prometer que todo será perfecto, dijo finalmente. No puedo prometer que volveremos a ser lo que éramos, pero estoy dispuesta a intentarlo. De nuevo. Sinceramente. Silas le tendió la mano y tras un momento de vacilación, ella la aceptó. Sus dedos se entrelazaron, no en un abrazo apasionado, sino en un gesto cauteloso e inseguro de reconciliación. «¿Bethany?» La voz de Edgar llegó desde la casa. «¿Estás aquí?» «Ya voy, papá». Ella liberó suavemente su mano. «El deber me llama». «Por supuesto», asintió Silas. «Pasaré mañana. Traeré comida y medicinas». «Gracias», dijo Bethany con sinceridad. Él ya se había dado la vuelta para marcharse cuando ella lo llamó. «¿Silas?» «¿Sí?» «Me alegro de haberte llamado entonces, en el hospital». Su rostro se suavizó. «Yo también, Bethany. Yo también». Ella lo vio alejarse hacia el coche, una figura alta contra el fondo del crepúsculo que se intensificaba. El futuro era incierto, el camino por delante, confuso. Pero por primera vez en mucho tiempo, ella no sentía miedo ante esa incertidumbre, sino esperanza. Quizás pudieran construir algo nuevo a partir de los restos del antiguo. Quizás no. Pero ambos habían madurado a través de esta prueba. Ambos habían aprendido mucho sobre sí mismos y sobre el otro. Y pasara lo que pasara a continuación, ese entendimiento permanecería con ellos. «Bethany», la llamó Edgar de nuevo. «Ya voy, papá», respondió ella volviéndose hacia la casa. La vida continuaba, con todos sus retos y oportunidades, y ella estaba lista para afrontarla, más fuerte, más sabia y más libre que nunca.